Hello, ya tenía mucho tiempo que no venía a dejar contenido en mi canal de YouTube, así es que ya ando por acá y quiero dar una clase en mi canal sobre la pareja desde la psicoterapia psicoanalítica. Este video es para ti si te interesa el tema en general, no hace falta que seas psicoanalista o si tú piensas que de pronto hablo con mucha dificultad, déjamelo en los comentarios para que yo lo considere en los próximos videos, pero también y principalmente es para personas estudiantes de psicoanálisis y o de psicología. Primero vamos a comenzar recordando qué son las relaciones objetales dentro de la teoría psicoanalítica. Vamos a empezar diciendo que cuando el psicoanálisis o los psicoanálisis hacen referencia a objetos internos, no se refieren directamente a un objeto como por ejemplo un cable, un termo. Entonces, objeto en psicoterapia psicoanalítica significa algo cargado de significado emocional, lo cual también puede ser una persona, como por ejemplo tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá. Y entre todos estos objetos internos, claro que está la pareja. En psicoanálisis y sobre todo en psicoanálisis kleiniano hablamos de cómo cuando se es bebé se internaliza a las figuras importantes y no solo lo que hacen, sino cómo en su momento nos hicieron sentir. Y esas experiencias también se guardan como objetos internos. No es un recuerdo literal, más bien es como una impresión o un modelo de cómo la otra persona nos hizo sentir. Por ejemplo, una mamá que calma o todo lo contrario, una mamá que causa angustia, ansiedad, que altera. Y pudiéramos seguir y seguir. Las impresiones, por ejemplo, de un papá que contiene, un papá que regaña, un papá que golpea, un papá que abraza, una mamá que da miedo, una mamá que da ternura. Entonces, desde el psicoanálisis decimos que esas figuras se internalizan y se llevan dentro. Y claro que al estar estas figuras internalizadas dentro de nosotras y nosotros, las vamos usando con frecuencia de manera consciente o inconsciente. La mayoría de las veces diríamos que es inconsciente. ¿Y por qué todo esto importaría? Pues porque más adelante en la vida adulta no solamente vemos a la persona que literalmente tenemos enfrente de nosotras, sino que la vemos desde las relaciones objetales que internalizamos. O sea que también vemos nuestras experiencias tempranas proyectadas en la otra persona. Por eso es que de pronto podemos sentir que una pareja nos abandona cuando tal vez solamente está necesitando un poco de espacio, o que un amigo o una amiga te está criticando cuando solamente se trata de que te está dando su punto de vista. O sea que no siempre estamos reaccionando frente a hechos meramente objetivos, sino que también nos apoyamos de nuestros objetos internalizados que en ese momento están activados y por lo cual proyectados de manera inconsciente. Entonces, sinteticemos diciendo que una relación de objeto es la forma en la que te relacionas con alguien combinando la realidad más un poco de lo inconsciente que es lo que fuiste internalizando. Digamos entonces que es un poco de la realidad objetiva más las relaciones objetales que internalizaste. Claro, de manera inconsciente. Entonces, este último tiene que ver más con tu propia historia personal que con lo que objetivamente está sucediendo. Es la mezcla de realidad e historia interna. Por eso es que a veces podemos sentir cosas muy repetitivas en ciertos vínculos, aunque la persona haya cambiado. Incluso podemos sentir cosas desproporcionadas en algún momento y que después nos demos cuenta de eso, o sentir cosas muy intensas. En una especie de síntesis muy reduccionista de Melanie Klein, ella nos dice cómo un bebé necesita integrar los objetos buenos y los objetos malos, o si lo queremos ver de otra manera, lo bueno y lo malo de la vida del objeto, por ejemplo, del objeto madre. Y cómo cuando entonces esto falla y no podemos integrar al objeto, por ejemplo, al objeto madre, entonces estamos como muy en el ir y venir de idealizar o de evaluar. En cambio, cuando sí se
logró, podemos, por ejemplo, amar sin miedo, enojarnos con una persona sin sentir una culpa persecutoria hacia nosotros mismos y mismas, o enojarnos sin tener que ser sádicas o sádicos con la otra persona. Por eso es que en un psicoanálisis de relaciones objetales podemos llegar a hacer muchísimas preguntas acerca de las etapas de tu desarrollo, como la infancia, la adolescencia, la adultez temprana, y en una terapia de pareja es bastante similar. Los terapeutas de pareja con enfoque psicoanalítico solemos preguntar mucho cómo se conoció esa pareja, cómo se empezó a construir la pareja, incluso cómo fue mamá y papá o las y los cuidadores primarios de cada miembro de la pareja y cómo los cuidadores primarios de cada miembro de la pareja hicieron pareja. Sobre todo porque está muy en juego en el psicoanálisis la subjetividad, o sea, lo que tú internalizaste. Ahora sí, después de toda esta explicación, me gustaría contarte un poquito sobre esquemas matrimoniales patológicos. El primer esquema se llama la esposa amorosa y el marido frío. El segundo esquema se llama el marido en búsqueda de una madre. El tercer esquema se llama el matrimonio de dos parásitos y el cuarto esquema se llama el matrimonio paranoide. En el primer esquema del marido frío y la esposa amorosa se dice que quien suele solicitar terapia de pareja casi en la mayoría de los casos suele ser ella, la esposa. Y las y los autores suelen describir a estas mujeres como personas con rasgos histéricos de la personalidad, debilidad yoica, y también rasgos de la personalidad muy dependientes. Algo muy típico de este esquema matrimonial es que ellas suelen afirmarle al terapeuta que todos los problemas son solamente y únicamente por su matrimonio o por su esposo. Es decir, por ejemplo, sus inseguridades o que su angustia o su ansiedad se debe única y exclusivamente a su esposo. Como si no tuviera toda una historia antes de conocer a su esposo. En este esquema de pareja decimos que de parte de ella la relación es simbiótica con su esposo y parasitaria. Ahora, con el esposo lo que vamos a notar en la consulta es que suelen ser hombres con rasgos de la personalidad más obsesivos y sí tienen consciente que su esposa es dependiente hacia ellos. También vemos que este tipo de esposos son personas que no suelen exteriorizar mucho sus emociones. Y en cuanto a su personalidad, también suelen ser muy rígidos, fríos y distantes. Algo que caracteriza mucho a esta tipología de pareja es que al inicio de la relación, cuando apenas empezaban a conocer él y ella es la que parece más dominante. De hecho, suelen ser mujeres que eran bastante seguras, también audaces, decididas, y que de hecho más bien ellos, o sea, el esposo, eran los tímidos y los apagados de la relación. Lo que suele distinguir este esquema matrimonial es que mientras va pasando el tiempo, esta balanza que estaba así, lo de la esposa audaz, viva y el esposo más inseguro, va cambiando. O sea que el esposo se empieza a convertir en más seguro y ella en más insegura y dependiente de él. Ahora vamos con el segundo esquema patológico que se llama el marido en búsqueda de una madre. En este caso dicen los autores que este tipo de esposos, o sea, los hombres se suelen dividir en dos categorías. El primero serían los maridos activos dominantes y el segundo serían los maridos pasivos dependientes. En cuanto a los activos dominantes, algunas de sus características es que suelen ser hombres exitosos, oportunistas y también suelen tener rasgos sociopáticos en la personalidad. Se suelen manejar con un estilo manipulatorio que busca casarse pero a la vez tener amante. O sea, no hay como esta disposición de que no se puede tener todo y por lo tanto no hacen esta renuncia. Obviamente lo que menos quieren es vivir las represalias de este tipo de vida. En cuanto a los pasivos dependientes, una de las características principales es que les causa terror la responsabilidad de ser independientes. Otra característica que dicen los autores es que estos hombres se encuentran doblegados por las ansiedades de separación inconscientes. Y la tercera característica, pero no por eso menos importante, es que inconscientemente todo el tiempo buscan retornar a una madre fuerte que les cuida. Este tipo de parejas se suelen distinguir en las primeras entrevistas con el terapeuta
porque suele ser bastante común que te narren que al principio de la relación ella empezó a ayudar a él un montón para ciertas cosas como para completar sus estudios, para titularse, para terminar la preparatoria, para buscar un trabajo. El motivo de consulta que suelen referir o la crisis matrimonial por la que vienen a consultar suele ser que tienen hijos y entonces, obvio, ella al ya tener más responsabilidades como las responsabilidades de un hijo, lo que pasa es que va a disminuir algunas o varias atenciones hacia él, hacia su esposo. Y es justo ahí donde él puede buscar a otra mujer con mayor disponibilidad de tiempo, de dinero o de otros recursos psíquicos o simbólicos. Estos recursos que buscan casi siempre tienen que ver con buscar a una persona que tenga la posibilidad de cuidarlo y atenderlo, a una mamá pues. Ahora hablemos del matrimonio de dos parásitos, donde las y los autores suelen describir a este tipo de parejas como personas que básicamente nos la pasamos muy mal juntos, pero también nos la pasamos muy mal separados. Son parejas que ningún miembro de la pareja se hace cargo de ciertas responsabilidades en cuanto al desgaste de su relación y ambos se viven como víctimas cuando son parejas que los dos miembros suelen ejercer violencia u hostilidad. Ambos se viven como si fueran una víctima del otro y ninguno asume su responsabilidad ante la decadencia de su matrimonio o de su relación. La pasan muy mal juntos, pero no se separan. No se pueden dejar y tampoco pueden tener paz sostenida con los años en su matrimonio o en su relación. Son pasivo-dependientes el uno del otro. Las y los autores describen este tipo de pareja como lo siguiente. Dicen, al no poder nadar, se aferran desesperadamente uno del otro y se ahogan juntos. Ahora vamos con el matrimonio paranoide y nos dicen las y los autores que es el menos común. Se trata de una pareja o de un matrimonio que viven muy bien compartiendo los mismos delirios. Cuando llegan a consultar, si es que llegan, el motivo de consulta suele ser que están entrando en conflicto con la realidad hasta la paranoia conyugal, donde en ese sistema delirante, un miembro de la pareja se centra en los comportamientos de el otro todo el tiempo. Entonces, la paranoia conyugal da lugar a una horrible convivencia. Este tipo de parejas están bien y tienen paz mientras compartan delirios, prejuicios, ideas y una forma de interpretar la realidad que, aunque esté un tanto alterada, pues eso les sirve para tener paz. O al contrario, llegan a consultar porque ahí también hay motivo de controversia y con todo esto pues también de conflicto. Bueno, y pues hasta aquí por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. No sé cuándo vaya a regresar por estos rumbos. Espero que pronto. Voy a intentar darme el tiempo. También me ayudas mucho si me dejas alguna duda, alguna pregunta o algún comentario como sugerencia para desarrollar en este canal, pues porque es material para hacer más contenido, que yo me dé una idea de qué es de su interés. Recuerda que también estoy acá y acá por si quieres ir a ver mi contenido, porque acá ya monetizo y me ayudas también mucho comentando, compartiendo, guardando y dándole me gusta. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chao.